aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Bienvenidos mis queridos estudiantes de tercero de secundaria. Soy tu maestra Yarleti Pérez, quien te acompaña en esta asignatura de Ciencias de la Naturaleza. En el día de hoy te traigo un mensaje muy especial para ti, y es que tengas una feliz Navidad y un próspero año 2021. Espero que el niño Jesús nazca en cada uno de sus corazones y que puedan compartir en armonía, unión y mucho amor con cada uno de sus familiares. A continuación, te invito a que tomes los apuntes necesarios correspondientes a esos resúmenes que hemos trabajado hasta el momento. Así que acompáñame. Palabra clave: propiedad. Propiedad es un atributo o cualidad de un objeto o elemento. Estas definen las características de todo aquello que tiene masa y ocupa volumen. La palabra propiedad denota una cualidad en un objeto o elemento, como por ejemplo el agua. El agua tiene la propiedad de ser incolora e inodora, lo que quiere decir que no tiene olor ni color. Antes de comenzar con nuestro tema del día de hoy, vamos a conocer algunos conceptos básicos sobre las ciencias naturales. Las ciencias son un conjunto estructurado de conocimientos y técnicas que buscan la interpretación y explicación de los fenómenos naturales. A través de la historia se han estado clasificando estas ciencias. Una de las más aceptadas es la propuesta por Rudolf Carnap en 1955. Él las clasificó de la siguiente manera: las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Las ciencias formales estudian los contenidos abstractos, es decir, se basan en el análisis de lo lógico. Además, estudian las diferentes formas del pensamiento. Dentro de estas podemos mencionar la aritmética, el cálculo, la geometría, trigonometría y la informática. Por su parte, las ciencias sociales analizan el comportamiento de los seres humanos, entre otros. Y también se encargan de analizar cómo estos se comportan con los demás. Dentro de estas podemos mencionar las ciencias sociales como tal, la política, la economía,
la administración, la antropología, arqueología y la geología humana. En nuestra área de estudio, que es las ciencias de la naturaleza, vamos a encontrar 5 ramas de las ciencias naturales. Cada una de ellas analizará de manera independiente los elementos que conforman la naturaleza. Dentro de estas tenemos la física, la química, la biología, la geología y la geografía física. La física analiza el comportamiento de la materia. Por su parte, la química se encarga de estudiar cómo está compuesta esa materia y las diferentes transformaciones que en ella se experimentan. La biología es la rama que se encarga de estudiar todos los seres vivos, es decir, aquella materia viva. Por su parte, la geología analiza la estructura interna de la Tierra y la geografía física se encarga de estudiar todo lo que compone la corteza terrestre y todo el universo. Los conocimientos que poseemos sobre los diferentes fenómenos que se realizan en la naturaleza está basado en los cálculos y las investigaciones realizadas por los científicos. Neurona, ¿conoces cuáles son los tipos de conocimiento? Claro que sí, profesora. Los conocimientos, según su procedencia, pueden ser intuitivo, empírico, religioso, filosófico y científico. Excelente, Neurona. Te invito a que prestes atención. Voy a describir cada uno de estos conocimientos para que puedas realizar las diferencias necesarias entre uno y otro. El conocimiento intuitivo. Este se adquiere sin la necesidad de reacciones previas. Nos permitirán resolver problemas y estar atento ante cualquier estímulo. Por ejemplo, cuando nos podemos dar cuenta si una persona está feliz. El conocimiento religioso nos ayuda a tener confianza, a tener fe. El conocimiento empírico está basado en la experiencia, en la percepción y la investigación. Este tiene como ser el interés por lo correcto. El conocimiento filosófico se basa en la acumulación de la historia de la humanidad, con el objetivo de dar respuesta a lo desconocido. Por último, tenemos el conocimiento científico. Está basado en dar explicaciones sistemáticas para que podamos llegar a una conclusión exacta. Las formas de trabajo que realizan los científicos está basado en pautas y procedimientos que se deben de seguir para completar una investigación científica. Y esto lo podemos conocer como el método científico. Vamos a hablar de las pautas y esos procedimientos que se conocen como el método científico, es decir, cada uno de esos puntos que debes de seguir para realizar una correcta investigación. Una de las cualidades principales de todos los científicos es la curiosidad. Esa curiosidad por descubrir cómo se producen cada movimiento o hechos a través de la historia y de la naturaleza. Esta curiosidad es la pauta número 1 que se sigue con el proceso de la observación. Esa observación nos permitirá analizar los hechos que tenemos a nuestro alrededor para identificar algún problema a investigar. Después que hemos observado ese hecho o acontecimiento, nos proponemos a realizar la formulación de la hipótesis. Una hipótesis no es más que una explicación preventiva que se tiene o que se presume que podrá darle respuesta a ese problema que nos hemos planteado. Luego de que hayamos realizado esa hipótesis, procedemos a experimentar, es decir, a calcular, a observar, a practicar, a ver si la hipótesis que hemos planteado es correcta o no. Lo siguiente es interpretar los resultados obtenidos durante nuestro proceso de investigación para validar la veracidad o falsedad de la hipótesis planteada. Si nuestra hipótesis es incorrecta, debemos de regresar a la formulación de la hipótesis, formularla nuevamente y realizar los procedimientos siguientes para comprobar nuestra teoría.
Si obtenemos una hipótesis correcta, podemos formular una ley. Te invito a que anotes los pasos correctos que se deben de seguir para el método científico. Acompáñame a la pizarra. Como te dije, el primer paso es la observación. Y esta se fundamenta en la curiosidad del científico que la propone. Como segundo paso tenemos la formulación de una hipótesis. Como paso número 3, la experimentación, es decir, realizar las pruebas necesarias para corroborar que nuestra hipótesis es correcta o no. Como punto número 4 tendremos anotar las conclusiones de nuestra investigación. Y recuerden, si nuestra conclusión fueron correctas, podemos formular una ley. Recuerda anotar cada uno de estos pasos para que puedas realizar un trabajo de investigación de calidad. Las teorías o las leyes formuladas durante esta investigación, en conjunto con unas herramientas básicas, nos ayudan a comunicar las informaciones de los científicos. Estas herramientas se conocen como modelos y prototipos. Se encargan de explicar cómo ocurre un fenómeno, un proceso o efecto, relacionando los datos obtenidos de nuestro experimento con las teorías ya estudiadas, como por ejemplo el átomo, que te voy a hablar de él a continuación, y te voy a plantear el modelo atómico propuesto por Bohr en 1913. ¿Sabías que existe una partícula muy pequeña que forma la materia y permite que los elementos no pierdan sus propiedades químicas? Pues sí. Esa partícula es el átomo. El átomo está formada por dos partes principales. Una parte muy pequeña que está ubicada en el centro de la misma y se le conoce como átomo. En el átomo se encuentran a su vez dos partículas más. Unas que presentan carga positiva, conocida como protones, y otras que presentan una carga neutral, conocida como neutrones. La segunda parte está ubicada alrededor del núcleo y está formada por electrones que presentan carga negativa. Los mismos orbitan alrededor del núcleo. ¿Te gustaría conocer cuál es la forma básica de un átomo? Pues acompáñame. Como te dije anteriormente, el átomo está formado por dos partes principales. La primera está ubicada en el centro y se le conoce como núcleo. En el núcleo encontramos dos partículas más, unas con cargas positivas, conocidas como protones. Y otras con carga neutral, conocidas como neutrones. La otra porción del átomo está alrededor y es la más grande. En ella se encuentran
una serie de elementos conocidos como electrones. Estos electrones presentan carga negativa. La interacción de los protones con carga positiva y de los electrones con carga negativa es lo que permite la unión del átomo. Como ya dijimos, el átomo forma parte de la materia, pero ¿qué es la materia? La materia no es más que todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Posee masa, volumen, densidad, como por ejemplo el universo, una flor, el cuerpo, este escritorio, en fin, todo lo que nos rodea. La materia está formada por elementos. Estos elementos están presentes en los organismos vivos y son el oxígeno, el nitrógeno, el carbono y el hidrógeno. Y cuando se unen, forman el 96% del cuerpo humano. En los organismos no vivos, estos elementos se encuentran en una proporción inferior. Los elementos que se encuentran en los organismos vivos raramente lo podemos ver en la Tierra. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta, Neurona? Así es. Ismael Rodríguez, desde Herrera, nos envía la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede dividir la materia? Excelente pregunta, Ismael. La materia se puede dividir en dos partes, las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras son aquellas en donde las sustancias no se pueden separar aunque se les realicen procedimientos físicos. Las mezclas homogéneas son aquellas en que tendremos dos sustancias unidas extremadamente que no podremos identificar cuál es una ni cuál es la otra. Por el contrario, en las mezclas heterogéneas podremos describir cuál es una y cuál es la otra. Un ejemplo de mezclas homogéneas es el agua de mar. Un ejemplo de mezclas heterogéneas es la unión del agua y el aceite. También, cuando vamos a la playa, podemos identificar cuál es el agua y cuál es la arena. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Así es. Nayelin Bautista, desde el Ensanche Quisqueya, nos envía lo siguiente. ¿Cómo podemos diferenciar un objeto o elemento de otro? Muy bien. Esta diferencia es gracias a las propiedades que presenta la materia. Estas pueden ser físicas o químicas. En las propiedades físicas podemos describir un objeto como es su forma, su color, su textura, densidad, entre otros. Dependiendo de la valoración de las propiedades físicas, también se pueden dividir en cuantitativas, cualitativas, propiedades extensivas y propiedades intensivas. Las propiedades cuantitativas, como su nombre lo indican, son aquellas que valoran un número o una unidad, como por ejemplo la masa y el volumen. Las cualidades cualitativas son aquellas propiedades o comportamientos que podemos estudiar en un objeto, como por ejemplo la textura o el color. Las propiedades extensivas van a depender del tamaño del objeto, como la masa o el volumen, y las intensivas no dependerán del tamaño del objeto, como es la densidad o el color. Las propiedades químicas se refieren a los cambios que podemos ver en la composición de la materia y están relacionados con la interacción de una sustancia u otra, como por ejemplo la corrosión, que no es más que la oxidación de un hierro. ¿Vamos bien hasta aquí, Neurona? Vamos excelente, profesora. Excelente. ¿Qué tal si practicamos para ver lo que aprendimos en esta unidad? ¿Qué te parece? Interesante. ¿Qué haremos? Perfecto. Te voy a mencionar una serie de propiedades y me vas a decir si es física o química. Ustedes desde sus casas también pueden participar. Vamos con la número 1, Neurona. La combustión. Espere, estoy analizando. En este caso, la respuesta es química. Muy bien. ¿Y la dureza de un lápiz? Un momento, por favor.
Determino que la respuesta es física. Muy bien. Si nos referimos a 20 gramos de azúcar, ¿a qué nos estamos refiriendo? En este caso, la respuesta también es física. Muy bien. En el caso de la corrosión. Un momento. La respuesta es química. Muy bien. Por último, tenemos el punto de ebullición. Indiscutiblemente, la respuesta es física. Muy bien. ¿Qué tal si practicamos una vez más? En este caso, te voy a mencionar unos enunciados. Me vas a decir si es falso o verdadero. La primera es: las sustancias puras son aquellas formadas por dos o más sustancias que se combinan en cualquier proporción. ¿Podría repetirlo, por favor? Excelente. Las sustancias puras son aquellas formadas por dos o más sustancias que se combinan en cualquier proporción. Eso es falso. Esto se refiere a las mezclas, no a las sustancias puras. Muy bien. Vamos con la siguiente neurona. Las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. En este caso, la respuesta es verdadera. Excelente. Vamos con la tercera pregunta. Las propiedades físicas son aquellas que se pueden medir y observar. La respuesta es verdadera. Muy bien. Vamos con el último enunciado. Las propiedades químicas determinan las transformaciones que sufre la materia. Espere, estoy analizando. La respuesta es verdadera. Muy bien, neurona. ¿Podrías decirnos qué aprendimos en la clase de hoy? Por supuesto que sí. Hoy aprendimos que el átomo es la partícula más pequeña de la materia y está formada por protones, neutrones y electrones. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y puede dividirse en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras son las que no se pueden separar en otras sustancias y las mezclas son las que están formadas por dos sustancias y pueden dividirse en homogéneas y heterogéneas. También pudimos ver las propiedades físicas y químicas que se presentan en la materia. Las físicas nos ayudan a observar y medir un objeto, mientras que las propiedades químicas identifican las diferentes transformaciones que puede sufrir esa materia. Excelente, neurona. Te invito a buscar un lápiz y un papel, porque vamos a recapitular. ¿Ya lo tienes? Perfecto. El átomo es la partícula más pequeña que forma la materia. Está compuesta por dos partes principales. La más pequeña es el núcleo y está en el centro del átomo. Dentro del núcleo tenemos los protones, que presentan carga positiva. También tenemos los neutrones, que presentan una carga neutral. Alrededor del núcleo tenemos una órbita en donde se encuentran los electrones. Estos presentan cargas negativas. La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Presenta masa, volumen y densidad. La materia presenta elementos importantes en los seres vivos, como son el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el carbono. La materia puede dividirse en dos partes principales: las sustancias puras y las mezclas. Las sustancias puras son aquellas en donde no se pueden separar aunque se les realicen procedimientos físicos. Las mezclas es la unión de dos o más sustancias con proporciones similares. Las sustancias puras pueden dividirse en simples y compuestas. Dentro de las simples podemos mencionar el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el cobre, entre otros. Dentro de las compuestas podemos mencionar el agua, la sal común, entre otros. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Un ejemplo de mezclas homogéneas
es la combinación del agua y el azúcar, en donde ambas mezclas se combinan entre sí y no podemos identificar una de la otra. Una mezcla heterogénea puede ser la mezcla del aceite y el agua. Si puedes observar, las partículas de aceite se quedan flotando en las moléculas de agua. También hablamos de lo que son las propiedades de la materia. Estas pueden ser físicas y químicas. Las físicas nos permitirán describir los objetos que tenemos a la mano, como por ejemplo la textura de ese objeto o elemento, el color, el olor, la densidad, el peso, etc. Las propiedades químicas nos ayudarán a identificar cómo reacciona la materia de ese elemento ante la interacción con otras sustancias, como por ejemplo la corrosión. Hemos llegado al final de la clase. Te invito a seguir el enlace para que puedas verla nuevamente. Quiero terminar con una frase de la científica célebre María Curie. Ella fue la primera mujer en obtener el título de profesora de la Universidad de París. Además, fue la primera en obtener 2 premios Nobel, uno de física y uno de química. Ella decía lo siguiente: nada en la vida es para sentirse temido, es solo para ser comprendido. Ahora es el momento de entender más, de modo que podamos temer menos. Amiguitos y amiguitas, durante este mes y medio de clases, todos estudiamos, aprendimos y nos divertimos desde nuestras casas. Sí, Yalía, así es. Desde el pasado 2 de noviembre, todos hemos compartido a distancia las lecciones de nuestras clases. Pero ahora es momento de tomar un pequeño descanso por los feriados de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes. Por ese motivo, el viernes 18 de diciembre es nuestra última clase de este año 2020. De parte del Ministerio de Educación y de todo el personal que hace posible que podamos estudiar desde nuestros hogares. Esperamos que el espíritu de la Navidad entre a todos sus hogares y puedan compartir en familia. Recuerden que aunque estemos en Navidad y con nuestros seres queridos, debemos mantener el distanciamiento físico, usar mascarillas y lavarnos mucho las manos para evitar contagiarnos o enfermar a los demás del COVID-19. Pronto continuaremos aprendiendo desde casa. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos ustedes. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Saludos queridos estudiantes de todos los grados del nivel secundario. Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro de la asignatura Formación Integral Humana y Religiosa. En el día de hoy tendremos un programa especial con una temática que nos llena de emociones. Hablaremos de la Navidad, hermosa época del año que alegra nuestros corazones. Los maestros Francisco Pichardo e Inés Cabral los motivamos a mantenerse atentos y atentas al desarrollo de los contenidos que trabajaremos en esta ocasión. Recordándoles que aprendemos en casa preservando la salud. A punto de finalizar este año 2020, que estuvo cargado de muchas situaciones difíciles, producto de la pandemia por el COVID-19, llegamos a una época en que nos recuerda que existe una esperanza, que el amor debe reinar siempre en nuestros corazones, practicando los valores que hemos aprendido del mismo Jesús: humildad, bondad, perdón, solidaridad y otros. Estudiantes, la Navidad es la época del año que nos recuerda el nacimiento de Jesús. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros, que irrumpió en la historia de la humanidad. Por motivo de estas festividades,
nos hemos reunido todos los profesores que impartimos la asignatura Formación Integral Humana y Religiosa en el nivel secundario para realizar esta clase especial donde nos prepararemos para celebrar juntos el gran acontecimiento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías que la costumbre de construir nacimientos o belenes se le atribuye a San Francisco de Asís, cuando él ordenó en el año 223 que se preparara uno en la aldea Gregoria de Hungría, Italia? Como nos encontramos próximo a la celebración de las fiestas de Navidad, nos preguntamos, ¿qué es la Navidad? ¿Dónde tienen su origen las fiestas navideñas? ¿Por qué celebrar la Navidad? Recuerden responder en sus cuadernos de formación integral humana y religiosa. La Navidad es una de las celebraciones más importantes del mundo. Es un acontecimiento relevante para nosotros. Para muchos es un tiempo de festejos, compartir reuniones familiares y para los cristianos practicantes una emotiva fiesta religiosa. La Navidad, como fiesta cultural y religiosa que celebran todos los pueblos como acontecimiento cristiano, está inspirada en la conmemoración del nacimiento de Jesús, relatado en los evangelios de Mateo y Lucas. En Lucas capítulo 2, versículos del 6 al 14 se lee: Llega la Navidad, un himno de esperanza al mundo cantará. Es tiempo de abrir nuestro corazón y recibir al Salvador. Llega la Navidad, tiempo de alegría y solidaridad, tiempo de dar amor y compartir el pan, es tiempo de felicidad. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya es alegre Navidad. Llega la Navidad, es tiempo de llevar un mensaje de paz. Los ángeles anuncian que ha nacido ya el Salvador de la humanidad. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz sobre la oscuridad, porque ya nació Jesús. Llegó la Navidad, abre tu corazón y en ti renacerá el amor. Hoy brillará la luz. Ahora los invito a reflexionar junto a sus familias siguiendo las preguntas sugeridas. ¿Qué piensas de la manera en que el niño Dios vino al mundo? ¿Cuáles valores puedes identificar en el texto? A partir del acontecimiento narrado en el texto de Lucas sobre el nacimiento de Jesús, para los cristianos, Dios entra a formar parte de la historia humana. Dios se encarna, se hace hombre. En ese sentido, para el mundo cristiano llega la luz que vence las tinieblas. En fin, desde la fe se entiende a Jesús nacido como el camino, la verdad y la vida. Después de los textos y las reflexiones realizadas en este espacio, podemos concluir lo siguiente. Que la Navidad está inspirada en el nacimiento de Jesús. En ella se celebra su cumpleaños. Que la Navidad es parte de la fe de los cristianos en Jesús, Hijo de Dios, nacido de la Virgen en un momento particular de la historia. Que para nosotros los creyentes, Dios se hizo hombre en Jesús. Que Jesús niño acompaña a las familias. Es el aliento de esperanza en todo el tiempo.
Recuerden que la Navidad es una de las celebraciones más importantes de los cristianos y existen muchas formas de celebrarla, de acuerdo a cada cultura. Sin embargo, en esta época debe reinar la paz, La alegría, la fraternidad, la solidaridad entre todos los seres humanos. Siempre es un honor servir a nuestro país. Hoy nos toca hacerlo en condiciones muy difíciles, en una sociedad llena de dificultades. Por eso nos entregamos con más amor. Todos debemos aprender las lecciones de esta pandemia. La nuestra es sin duda el valor del tiempo, de la salud y de la entrega. Ahora en Navidad, la época favorita del año, desde el Ministerio de Educación oramos por nuestra nación, para que juntos superemos este virus que nos ha arrebatado a tanta gente valiosa, para que nos unamos mucho más e imitemos a Jesús, que al haber nacido en una posada nos regaló la lección de vida más importante de todas, la humildad. Encontremos en esta Navidad la fuente de unidad que nos hará más fuertes. ¡Feliz Navidad! Vamos a utilizar la frase how old plus be. Be, el verbo to be, que es ser o estar. Y ustedes dirán, ¿por qué el verbo to be si yo voy a decir yo tengo, ella tiene? Porque en español no funciona como en inglés. Permíteme explicarte. Sígueme. Recuerda cuando hablábamos en inglés que el verbo to be tiene 3 formas en el presente simple. ¿Cuáles son? Am, is, are. Recordemos otra vez. Sígueme. Tenemos el pronombre I, que es la primera persona, yo. She, que es ella. He, que es él. It, que es el neutro para preguntar por cosas u objetos. También tenemos el pronombre you, que es este pronombre. Quiero hacer un pequeño alto. Ustedes pueden utilizarlo para la segunda persona del singular, tú, como también para la segunda persona del plural, ustedes. You se puede utilizar para tú y ustedes. Tiene un doble uso en inglés. Sí, es bueno que lo anotes ahí en tu cuadernito, anótalo. You se usa tú y ustedes en ambos casos. Muy bien, continuamos. We, que significa nosotros o nosotras. They, que significa ellos y ellas. Muy bien, ahí tenemos los pronombres personal. ¿Vamos a decirlo en inglés? ¿Quieren? Sí, vamos a practicarlo. I, she, he, it, you, we, and they. ¿Quieres otra vez? Vamos otra vez. Practicando es que se aprende. I, she, he, it, you, we, and they. Decimos que utiliza el verbo to be. Claro, recuerden otra vez. Verbo to be tiene 3 formas. Am, is, is. You are, we are, they are. En inglés, para utilizar, preguntar y responder por la edad, utilizamos el verbo to be. ¿Lo están viendo ahí? ¿Pueden copiarlo? Sí, pueden copiarlo. No hay ningún problema. Tomen su cuadernito que yo les voy a dar el tiempo. ¿Qué otra expresión escucharon a Neurona que dijeron how old? Esta es la expresión que se utiliza. Vamos a hacerla con otro color para que puedan verla. How old. ¿Qué más dijo Neurona? Más el verbo to be, que acabamos de ver en este momento.
¿Cómo yo construyo una oración? Muy fácil. Si digo, how old are you? ¿Qué edad tienes? ¿Cómo voy a responder? Digo, I am. Tengo el verbo to be. Pongo el número. Quiero paso por paso porque el siguiente es que vamos a ver, van a ser los números para completar la idea. How old are you? Es la pregunta. ¿Cómo respondo? I am, she is, he is, it is. Voy a responder, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años de edad. I am 10 years old. ¿Me vas copiando? Verás que es muy fácil. Más adelante vamos a practicar. ¿Seguimos con qué? Con los números del 10 al 20. Quiero que preste mucha atención. Tú vas a repetir en tu casa conmigo, lo vas a ver en pantalla, puedes copiarlo y practicarlo. Vamos a ver. Let's start. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. ¿Quieres otra vez? Miren, yo quiero que escuchen bien. Si se fijan, pongan atención. En la última sílaba hay un pequeñito golpe de voz que se hace con más fuerza. ¿Quieren ver? ¿Quieren practicar? Pues volvemos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora, creo que lo más conveniente es aprendernos los números ordinales del 1 al 30. Vamos a aprender. Ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th. Interesting? Yes. Season. Each of the 4 divisions of the year, spring, summer, autumn, and winter, marked by particular weather patterns and daylight hours, resulting from the Earth changing position with regard to the sun. Season. Te preguntará qué es eso. Season es una estación del año. Sí, ya sabes que hay 4 estaciones. ¿Y por qué 4 estaciones? Estas 4 estaciones se dan por el movimiento que tiene la Tierra alrededor del Sol. Entonces, de ese movimiento resultan las 4 estaciones que son primavera, verano, el otoño y el invierno. Yes. In English, no problem. The season is each of the 4 divisions of the year marked by a particular weather, resulting from the Earth's changing position with regard to the sun. Te lo digo en español otra vez. Estas 4 estaciones se dan ¿por qué?
por el movimiento que tiene la Tierra sobre el Sol, se dan 4 estaciones y están marcadas por un clima particular. Claro, tú has ido a Jarabacoa, a Constanza, ¿verdad? Tú sientes el frío y ves que hay una pequeña nube, ¿verdad? Entonces, esos son cambios del clima que se dan con la estación, aunque en nuestro país no están tan marcadas, son 4 estaciones y que por el cambio de la Tierra en muchas partes del mundo varían. Cada estación, aunque nosotros no la veamos, cada una tiene un tiempo. Vamos a empezar. Spring. Spring, primavera, cuando salen las flores, las aves están felices. ¿Cuándo empieza y cuándo termina la primavera? Bien fácil, ya te sabes los meses y los números ordinales. The spring starts on March 21st to June 20. En español, claro que sí. La primavera comienza el 21 de marzo y termina el 20 de junio. Otra de las que tenemos nosotros que me encanta, summer. Summer, el verano. Ustedes saben este verano que tenemos con mucho sol. Sí, tiene una fecha de inicio y también cuándo termina. Vamos a ver en English. In English, summer starts from June 21st to September 20. Recuerda, el verano comienza en junio 21 y termina en septiembre. ¿Qué día? El 20 de septiembre. Next, what is next? Yes, fall. Fall. Fall, otoño. Fall, otoño. ¿Cuándo empieza? Start in September to December. From September 21st to December 21st. Comienza el 21 de septiembre hasta el 21 de diciembre. Es muy importante que tengas en cuenta que estamos viviendo momentos muy delicados y por eso tienes que cuidar la salud tuya y la de tus familiares. Recuerda lavar tus manos frecuentemente, utilizar la mascarilla y mantener la distancia de los demás por lo menos 1 metro. Vamos a ver estas importantes recomendaciones para que te ayudes. Amiguitos y amiguitas, durante este mes y medio de clases, todos estudiamos, aprendimos y nos divertimos desde nuestras casas. Sí, Yalía, así es. Desde el pasado 2 de noviembre, todos hemos compartido a distancia las lecciones de nuestras clases. Pero ahora es momento de tomar un pequeño descanso por los feriados de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes. Por ese motivo, el viernes 18 de diciembre es nuestra última clase de este año 2020. De parte del Ministerio de Educación y de todo el personal que hace posible que podamos estudiar desde nuestros hogares. Esperamos que el espíritu de la Navidad entre a todos sus hogares y puedan compartir en familia. Recuerden que aunque estemos en Navidad y con nuestros seres queridos, debemos mantener el distanciamiento físico, usar mascarillas y lavarnos mucho las manos para evitar contagiarnos o enfermar a los demás del COVID-19. Pronto continuaremos aprendiendo desde casa. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a todos ustedes. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Llega la Navidad, un himno de esperanza, el mundo cantará. Celebremos que nació Jesús, nuestro Salvador. Aunque la fecha no sea exacta y el origen de la festividad no es precisa,
Es lindo tener un día al año para celebrar que Dios nos amó tanto que no nos dejó sin opción de salvación. Él tomó la iniciativa enviando a Jesús al nacer, a vivir y morir por cada uno de nosotros. Gracias a su sacrificio y amor hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y la época navideña nos da la oportunidad natural para compartir esta buena nueva con los que forman parte de nuestra vida. Se celebra el 25 de diciembre de cada año. De hecho, la palabra Navidad como tal procede del latín nativitas, que significa nacimiento. Este término, sin embargo, se utiliza no solo para referirse al día en que se celebra el nacimiento de Jesús, sino que también se extiende para designar el período posterior hasta el Día de Reyes. Fue establecido el 25 de diciembre como día de la solemnidad por la Iglesia Católica en el año 350, gracias al Papa Julio. En la Biblia, sin embargo, no es mencionado el día exacto de nacimiento de Jesús. De allí que la celebración de Navidad en principio no formará parte de las tradiciones cristianas. ¿Por qué Dios quiso nuestra condición humana? La palabra se hizo carne. El misterio de la encarnación constituye el centro de nuestra celebración de Navidad. Él constituye el objetivo esencial de la fiesta. San Juan lo declara así: la palabra se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Significa que la promesa de Dios se cumplió, se hizo realidad en la persona misma de Jesús de Nazaret. En torno a este gran misterio, a esta verdad de fe y a este gran acontecimiento, se canta, se baila, se alaba, se goza, se celebra, se ora, se reza, se reflexiona y se entonan villancicos. Algunos símbolos que se han adoptado en Navidad son: el árbol navideño tiene un significado cristiano, aunque su uso se ha generalizado en personas de distintas creencias. El árbol de Navidad hace referencia al árbol del paraíso, al pecado original y a la figura de Jesús como redentor de los pecados. Pero también la hoja perenne es un símbolo de la vida eterna. Los adornos típicos del árbol de Navidad son la estrella, símbolo de guía en referencia a la estrella de Belén; las bolas, originariamente manzanas, en referencia a las tentaciones; guirnaldas y espumillones, símbolo de unidad y alegría; luces, originariamente velas, simbolizando la luz de Jesús que ilumina el mundo. El pesebre, también conocido como Belén o nacimiento, es un símbolo importante de la Navidad, ya que representa la llegada de Jesús al mundo. Dentro del pesebre, las figuras esenciales son la Virgen, San José y el Niño Jesús, junto a la mula y el buey. Otras figuras del pesebre son los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, y los pastores. La corona navideña, también llamada corona de Adviento, es utilizada para representar el periodo de Adviento de 4 semanas, que precede la llegada de la Navidad. Está hecha con ramas de pino o abeto. En ella se colocan 4 velas, una por cada semana. Estudiantes, que en esta Navidad volvamos a creer en la esperanza y brindemos una mirada de paz y comprensión a los que nos rodean. Que en estas fiestas el Niño Jesús pueda nacer en cada uno de sus corazones. Siempre es un honor servir a nuestro país. Hoy nos toca hacerlo en condiciones muy difíciles, en una sociedad llena de dificultades. Por eso nos entregamos con más amor. Todos debemos aprender las lecciones de esta pandemia. La nuestra es sin duda el valor del tiempo, de la salud y de la entrega. Ahora en Navidad, la época favorita del año, desde el Ministerio de Educación oramos por nuestra nación, para que juntos superemos este virus que nos ha arrebatado a tanta gente valiosa, para que nos unamos mucho más e imitemos a Jesús, que al haber nacido en una posada nos regaló la lección de vida más importante de todas, la humildad. Encontremos en esta Navidad la fuente de unidad que nos hará más fuertes.
Feliz Navidad. Velocidad es una magnitud física que expresa la relación entre el espacio recorrido por un objeto, el tiempo empleado para ello y su dirección. En una clase anterior pudimos ver que la velocidad relaciona el espacio recorrido por un móvil en el tiempo en que lo hace, especificando la dirección. Y esa palabra se relaciona con el tema que vamos a tratar en el día de hoy, la clasificación de los movimientos. Con este tema podrás describir los tipos de movimientos que existen y podrás tener un mejor manejo en la resolución de problemas. Vamos a recordar que en la clase anterior conocimos que el movimiento es ese cambio de posición que experimenta un cuerpo respecto al sistema de referencia que elija. Y dentro del movimiento existe un concepto muy interesante que se encarga de relacionar ese camino que se transcurre durante el movimiento, es decir, esa línea que va desde la posición inicial hacia la posición final. Neurona, ¿sabes cuál es ese concepto? Por supuesto, se refiere a la trayectoria. Así mismo es, la trayectoria. Y de acuerdo a esa trayectoria que describen los móviles, se puede clasificar el movimiento en dos tipos principales: movimientos rectilíneos y movimientos curvilíneos. Los movimientos curvilíneos, a su vez, se pueden clasificar en tres importantes: los movimientos circulares, movimientos elípticos y movimientos parabólicos. Vamos a conocer de qué tratan cada uno de estos movimientos. El movimiento circular describe una trayectoria en forma de círculo o circunferencia. Por ejemplo, esos movimientos que realizan los discos mediante están sonando las músicas. ¿Has visto ese equipo de música que presenta discos? Ese movimiento específicamente. Si nos referimos a los movimientos elípticos, es porque ese movimiento presenta una trayectoria en forma de elipse. Es decir, ese movimiento que realizan los planetas alrededor del Sol. ¿Y cuál nos faltaría, Neurona? El movimiento parabólico. Exactamente. Por último tenemos el movimiento parabólico, en donde la trayectoria de este movimiento es en forma de parábola. Por ejemplo, ese movimiento que podemos ver en los arcos, o mejor dicho, en los juegos de básquetbol, cuando un basquetbolista tira la pelota y ese arco que se forma al momento de realizar ese tiro. ¿Lo puedes relacionar? Excelente. Si nos referimos a los movimientos rectilíneos, estos presentarán las características de que presentan la misma trayectoria, pero la diferencia estará en el comportamiento que realicen estos movimientos. En base a estos, los movimientos pueden ser rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito más sobre los movimientos rectilíneo uniforme. En el caso de este movimiento presentan tres características principales. La primera y la más importante es que la velocidad es constante, es decir, que no varía. La segunda es que este movimiento, ese móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y la última característica es que recorre una trayectoria en línea recta. Por ejemplo, imagínate que nos estamos montando en un vehículo. Si te fijas en el tablero del chofer, podrás notar dónde marca la velocidad. Si miras detenidamente y observas que esa velocidad se mantiene constante, quiere decir que estamos ante la presencia de un movimiento rectilíneo uniforme. Podrás darte cuenta que recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Por ejemplo, podrás recorrer 10 metros en 5 segundos.
Si vuelves a contar otros 5 segundos, podrás notar que habrá recorrido nuevamente 10 metros. ¿Ves la relación? Es en ese caso en que nos estamos encontrando con un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad es constante. ¿Vamos bien hasta aquí, neurona? Así es, profesora. Se entiende perfectamente. Eso me parece excelente. Ahora bien, en el movimiento rectilíneo uniforme se utilizan una serie de fórmulas que vamos a ver a continuación. Las fórmulas que podemos utilizar en el movimiento rectilíneo uniforme son las siguientes. En donde esta parte representa el desplazamiento, que sería igual a la velocidad por esa variación en el tiempo. También esta se puede expresar de la siguiente manera. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Si vamos a utilizar la fórmula de la velocidad, sería de la siguiente manera. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, que sería lo mismo si dijéramos esa variación del desplazamiento entre la variación del tiempo. Y en base a esta obtenemos la fórmula del tiempo. Tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Ahora bien, las unidades de medida que utiliza cada fórmula son las siguientes. Para la distancia o el desplazamiento se expresa en metros. Para la velocidad, metro sobre segundo. Y para el tiempo lo expresamos en segundo. Hay que tomar en cuenta que para el movimiento rectilíneo uniforme no vamos a tener aceleración, ya que nuestra velocidad va a ser constante. Muy bien, neurona. Así es. Espere, identifico que tenemos una pregunta vía redes sociales. Pues vamos a escucharla. Ela Camil López, desde Manu Guayabo, nos envía la siguiente pregunta. ¿Qué informaciones puedo obtener con las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme? Interesante pregunta, Ela Camil. Con estas fórmulas puedes obtener la distancia recorrida por un móvil, el tiempo que le toma recorrer esa distancia y la velocidad que emplea para recorrerla. Todas esas informaciones las puedes obtener de ese móvil. Por ejemplo, de una pelota, de un niño montando bicicleta, de una persona caminando o de un automóvil en la carretera. ¿Alguna otra pregunta, neurona? No hay más preguntas, profesora. Bueno, pues vamos a aplicar estas fórmulas para resolver algún problema que se nos pueda presentar en el camino. En este caso vamos a utilizar el siguiente. Un automóvil se mueve a una velocidad constante de 120 kilómetros por hora en la autopista de las Américas, aquí en la República Dominicana. Y nos tiene como incógnita, ¿qué distancia recorre en 2 horas? Y también nos pregunta, ¿qué tiempo tarda en recorrer 190 kilómetros? Primero vamos a buscar el tiempo. Antes que todo, hay que determinar si este ejercicio o esta incógnita es o pertenece al movimiento rectilíneo uniforme. Esto es fácil de determinar, ya que la velocidad es constante y esa es una característica que solamente presentan este tipo de movimiento. Después de aquí, podemos sustituir las variables necesarias y, utilizando las fórmulas que tenemos, realizar los cálculos correspondientes. Vamos a ver. Vamos a organizar nuestros datos.
Nos dice que presenta una velocidad de 120 kilómetros por hora. Y nos está preguntando qué distancia recorre en 2 horas, o sea que nos está dando el tiempo. Y lo que nos pregunta es la distancia. Entonces, a partir de aquí, vamos a utilizar la fórmula de la distancia, que corresponde a velocidad por tiempo. Y decimos lo siguiente: distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Vamos a sustituir los valores por las variables presentadas. Distancia es igual a 120 kilómetros por hora por el tiempo, que serían 2 horas. Neurona, ¿me puedes decir cuánto sería multiplicar 120 por 2? Por supuesto que sí. 120 por 2 es igual a 240. Excelente, serían 240. Vamos a eliminar esta hora que está dividiendo con esta que está multiplicando y nos quedaría como unidad el kilómetro. Como en el Sistema Internacional de Unidades hemos visto que la distancia se mide en metro, vamos a convertir este kilómetro a metro. Y sería de la siguiente manera. En 1 kilómetro hay 1000 metros. Simplemente sería multiplicar estos 240 kilómetros por 1000 metros. Y en este caso sería 240.000 metros. Entonces podríamos decir que la distancia que recorre en 2 horas es de 240.000 metros. ¿Vamos bien, Neurona? Así es. Pues vamos a ver ahora el tiempo en que recorre 190 kilómetros. Toma los apuntes que necesites porque vamos a borrar la pizarra, ¿te parece? Nuevamente, nuestros datos presenta una velocidad de 120 kilómetros sobre horas. El tiempo de aquel ejercicio sería de 2 horas. Y en nuestro caso vamos a tener una nueva información, que es la distancia que recorre, o mejor dicho, la distancia de 190 kilómetros. Y en este caso nos pregunta en qué tiempo recorre esa distancia. Vamos a utilizar la fórmula del tiempo, que sería tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Sustituimos nuevamente los valores. El tiempo es igual. La distancia son 190 kilómetros. Entre la velocidad, que serían 120 kilómetros por hora. En este caso, Neurona, si dividimos 190 entre 120, ¿cuánto nos daría? 1.583. Excelente. 1.583
583. Eliminamos los kilómetros y nos quedará la hora. O mejor dicho, la hora que está dividiendo pasará multiplicando. Para no utilizar el tiempo en decimal, vamos a hacer la conversión de estos en minutos y en segundos. Entonces sería lo siguiente. El tiempo sería igual, tenemos aquí una hora, más, multiplicamos 583 por 60. ¿Por qué por 60? Porque en una hora tenemos 60 minutos. Neurona, nuevamente necesito tu ayuda. Si multiplicamos 0.583 por 60 minutos, ¿cuánto sería? Es igual a 1 hora 34 minutos. Perfecto. 1 hora, 34 minutos, serían 34.98 minutos, neurona. En este caso todavía nos quedan decimales. Vamos a transformar esos decimales en segundos. Y sería de la siguiente manera. 1 hora, 34 minutos, más la multiplicación de esos 0.98 por 60. ¿Por qué por 60 nuevamente? Porque en un minuto hay 60 segundos. Y en ese caso, ¿cuánto sería esa multiplicación, neurona? ¿Cuántos segundos nos quedan? 59 segundos. Excelente. En total, el tiempo que le tomó a ese vehículo recorrer 190 kilómetros es de 1 hora, 34 minutos y 59 segundos. ¿Entendiste, neurona? Así es, profesora. Espero que ustedes en su casa también hayan comprendido estos ejercicios. Pueden realizar diferentes cálculos, como por ejemplo, el tiempo que te tomas en ir de tu casa al colmado, o también en qué velocidad lo haces y la distancia que recorres. Pues neurona, ¿qué tal si realizamos una pequeña trivia? ¿Te parece? Me parece excelente. Te voy a mencionar 3 enunciados. Me vas a decir si corresponde a verdadero o si es falso. Y en el caso de que sea falso, tienes que justificarme la respuesta. ¿Te parece? Me parece bien. Perfecto. Pues vamos con el enunciado número 1. Y dice lo siguiente. El movimiento puede ser rectilíneo o curvilíneo. ¿Eso es falso o verdadero? Eso es verdadero. Muy bien. Y en el caso de que dijéramos lo siguiente, el movimiento curvilíneo puede ser uniforme o uniformemente variado. ¿Eso es verdadero o es falso? Espere, estoy analizando. La respuesta es falso, porque esta clasificación se refiere al movimiento rectilíneo. Excelente. Y vamos con la última pregunta. Sería lo siguiente. ¿El movimiento de los planetas alrededor del Sol es un tipo de movimiento elíptico? ¿Eso es falso o verdadero? Eso es verdadero. Muy bien. Espero que ustedes en sus casas también lo hayan aprendido. Pues neurona, ¿qué te parece si me dices qué hemos aprendido en el día de hoy? Por supuesto. En la clase de hoy aprendimos que un cuerpo está en movimiento si cambia de posición respecto al sistema de referencia escogido y según la trayectoria descrita pueden ser rectilíneos y curvilíneos. También aprendimos que los movimientos curvilíneos pueden ser circulares como el giro de las manecillas del reloj,
elípticos como la trayectoria de los electrones que forman el átomo y parabólicos como el rebote de una piedra cuando es lanzada al agua. Además, conocimos los tipos de movimientos rectilíneos, como el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento uniformemente variado. Por último, aprendimos que el movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza por presentar una velocidad constante, es decir, que no cambia, y a partir de eso vimos las fórmulas que se utilizan y cómo podemos emplearlas para calcular los movimientos que realizamos a nuestro alrededor. Si nos referimos a los movimientos rectilíneos, estos presentarán las características de que presentan la misma trayectoria, pero la diferencia estará en el comportamiento que realicen estos movimientos. En base a estos, los movimientos pueden ser rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito más sobre los movimientos rectilíneo uniforme. En el caso de este movimiento presentan tres características principales. La primera y la más importante es que la velocidad es constante, es decir, que no varía. La segunda es que este movimiento, ese móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y la última característica es que recorre una trayectoria en línea recta. Por ejemplo, imagínate que nos estamos montando en un vehículo. Si te fijas en el tablero del chofer, podrás notar dónde marca la velocidad. Si miras detenidamente y observas que esa velocidad se mantiene constante, quiere decir que estamos ante la presencia de un movimiento rectilíneo uniforme. Podrás darte cuenta que recorre la misma distancia en el mismo tiempo. Por ejemplo, podrás recorrer 10 metros en 5 segundos. Si vuelves a contar otros 5 segundos, podrás notar que habrá recorrido nuevamente 10 metros. ¿Ves la relación? Es en ese caso en que nos estamos encontrando con un movimiento rectilíneo uniforme, porque la velocidad es constante. ¿Vamos bien hasta aquí, neuronas? Así es, profesora. Se entiende perfectamente. Eso me parece excelente. Ahora bien, en el movimiento rectilíneo uniforme se utilizan una serie de fórmulas que vamos a ver a continuación. Las fórmulas que podemos utilizar en el movimiento rectilíneo uniforme son las siguientes. En donde esta parte representa el desplazamiento, que sería igual a la velocidad por esa variación en el tiempo. También esta se puede expresar de la siguiente manera. Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Si vamos a utilizar la fórmula de la velocidad, sería de la siguiente manera. Velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, que sería lo mismo si dijéramos esa variación del desplazamiento entre la variación del tiempo. Y en base a esta obtenemos la fórmula del tiempo. Tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Ahora bien, las unidades de medida que utiliza cada fórmula son las siguientes. Para la distancia o el desplazamiento se expresa en metros. Para la velocidad, metro sobre segundo. Y para el tiempo lo expresamos en segundo. Hay que tomar en cuenta que para el movimiento rectilíneo uniforme no vamos a tener aceleración, ya que nuestra velocidad va a ser constante.
amiguitos y amiguitas, durante este mes y medio de clases, todos estudiamos, aprendimos y nos divertimos desde nuestras casas. Sí, Yalía, así es. Desde el pasado 2 de noviembre, todos hemos compartido a distancia las lecciones de nuestras clases. Pero ahora es momento de tomar un pequeño descanso por los feriados de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes. Por ese motivo, el viernes 18 de diciembre es nuestra última clase de este año 2020. De parte del Ministerio de Educación y de todo el personal que hace posible que podamos estudiar desde nuestros hogares. Esperamos que el espíritu de la Navidad entre a todos sus hogares y puedan compartir en familia. Recuerden que aunque estemos en Navidad y con nuestros seres queridos, debemos mantener el distanciamiento físico, usar mascarillas y lavarnos mucho las manos para evitar contagiarnos o enfermar a los demás del COVID-19. Pronto continuaremos aprendiendo desde casa. Les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos ustedes. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Vamos a continuar profundizando sobre la Navidad y el sentido de esta en nuestra vida. Héctor, ¿qué te parece si para conocer un poco más de la historia de la Navidad le hacemos algunas preguntas? A mí eso me parece una brillante idea. Bien, pues iniciemos. ¿Cómo podemos vivir la Navidad desde nuestras casas? ¿Cómo compartir en familia en este tiempo? Milenia, no hay duda de que en las ciudades, sectores, barrios, campos, se ven signos de estarse preparando las fiestas navideñas. De nuevo, bombillitos, pintura nueva, arbolitos, luces de colores, flores de Pascua, nacimientos y adornos por donde quiera. Eso crea un ambiente de alegría inefable e inigualable. Claro que sí, Héctor. Son símbolos que muestran la sintonía de que las personas están en este tiempo, como si quisieran sentir al máximo el significado y el sabor festivo de la Navidad. Sin embargo, es importante advertir que la preparación para esta fiesta no puede limitarse a preparativos económicos, comerciales o cosas externas que sean decoraciones de casas, de luces. No, de ninguna manera. La Navidad nos invita a una preparación interior, espiritual, a una actitud de expresión y la vivencia de los valores. ¿Y cuáles serían esos, Milenia? Podríamos mencionar algunos, como la solidaridad, la fraternidad, la justicia, la paz, la equidad, el amor a Dios y al prójimo, el perdón, la reconciliación, el encuentro familiar y la renovación de las relaciones humanas. Eso se encuentra muy bien. Queridos estudiantes, la Navidad no es solo una historia colorida para ser contada, es una experiencia mística para ser disfrutada junto a los que amas. Por eso, les propongo algunos gestos y acciones que pueden realizar ustedes para vivir con sentido cristiano la Navidad en familia. Milenia, ¿y cuáles serían estos gestos y acciones? Bien, Héctor, podríamos poner el Belén en familia o leer un texto bíblico del nacimiento de Jesús, escribir cartas de agradecimiento a Dios por todo lo recibido, regalar algún detalle a uno de tus familiares, tener un gesto de cariño y decirle cuánto le aprecia a un miembro o a varios miembros de tu familia, cenar en familia, colaborar en la preparación de la fiesta navideña, preparar un momento para orar o un mensaje en esa cena navideña. Son acciones que realmente acercan la familia y en esta época, compartir las tradiciones en familia y transmitir la importancia de dar y recibir amor, de ser solidarios, de alimentar el espíritu y de disfrutar las pequeñas cosas de la vida, se convierten en el mejor regalo que podemos ofrecer a nuestros seres queridos. Vivir un momento de perdón con sinceridad y sencillez, eso no tiene precio. Es un tiempo de renovar la fe en Dios, amar a los demás y poner en alto el amor y la paz. Para ello, es fundamental compartir con los hijos los valores y enseñarles que la felicidad
no es solo un regalo material, sino sobre todo el afecto sincero, manifestado con abrazos, cariños, palabras auténticas, entre otros. La Navidad es un tiempo que invita a participar de un modo especial en el nacimiento y vida de Jesús. Es un tiempo de fiesta porque acogemos al Salvador del mundo, que es también el modelo perfecto de la verdadera humanidad. Él es amor y con su vida nos enseña a amar. Por eso, en esta época del año celebramos el gran acontecimiento de luz. Dios se hace hombre. Desde el área de formación integral humana y religiosa, les deseamos que tengan una feliz Navidad junto a sus seres queridos. Bendiciones. ¡Feliz Navidad! Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Siempre es un honor servir a nuestro país. Hoy nos toca hacerlo en condiciones muy difíciles, en una sociedad llena de dificultades. Por eso nos entregamos con más amor. Todos debemos aprender las lecciones de esta pandemia. La nuestra es sin duda el valor del tiempo, de la salud y de la entrega. Ahora en Navidad, la época favorita del año, desde el Ministerio de Educación oramos por nuestra nación, para que juntos superemos este virus que nos ha arrebatado a tanta gente valiosa, para que nos unamos mucho más e imitemos a Jesús, que al haber nacido en una posada nos regaló la lección de vida más importante de todas, la humildad. Encontremos en esta Navidad la fuente de unidad que nos hará más fuertes. ¡Feliz Navidad! Hola Neurona, ¿estás lista para la aventura que nos espera? Hola profesora, por supuesto que estoy lista. Pues Neurona, vamos a iniciar con un recuento de lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada vimos que un cuerpo está en movimiento si cambia de posición respecto al sistema de referencia escogido y según la trayectoria descrita pueden ser rectilíneos y curvilíneos. Además vimos que los movimientos curvilíneos pueden ser circulares, como el giro de un disco, elípticos, como el giro de los planetas alrededor del Sol, y parabólicos, como el rebote de una piedra cuando es lanzada al agua. También conocimos los tipos de movimientos rectilíneos, como el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado, y pudimos ver que el movimiento rectilíneo uniforme presenta las siguientes características. Número 1. Posee una velocidad constante. Número 2. Su trayectoria describe una línea recta. Número 3. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y número 4. La aceleración es nula. Por último, conocimos las fórmulas que se utilizan para calcular la velocidad, distancia recorrida por un móvil y el tiempo que tarda en recorrerla en el movimiento rectilíneo uniforme. Excelente, Neurona. Hemos estado hablando sobre el movimiento. En la clase pasada utilizamos como palabra clave la velocidad. En el día de hoy vamos a ver otra palabra clave importante que se relaciona con el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y esa palabra clave es aceleración. Excelente, Neurona. Hemos estado hablando sobre el movimiento. En la clase pasada utilizamos como palabra clave la velocidad. En el día de hoy vamos a ver otra palabra clave importante que se relaciona con el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y esa palabra clave es aceleración.
Aceleración. Es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidad de tiempo. También podrías decir que es el nombre que le damos a cualquier proceso donde la velocidad cambia. Como la velocidad es una rapidez y una dirección, solo hay dos maneras para que aceleres. Cambia tu rapidez o cambia tu dirección. Recuerda que cuando nos referimos a la palabra aceleración es porque nos estamos refiriendo a ese cambio de velocidad que experimenta un móvil durante un intervalo de tiempo. Neurona, dime qué hemos aprendido. En la clase de hoy aprendimos que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel que presenta una trayectoria recta, una aceleración constante y variaciones en su velocidad. También aprendimos que la aceleración es una variación que presenta la velocidad por una unidad de tiempo y según el Sistema Internacional de Unidades, la aceleración se mide en metros sobre el segundo al cuadrado. Por último, pudimos conocer las fórmulas que se utilizan en el movimiento rectilíneo uniformemente variado y con estas realizamos diferentes ejercicios. Así es. Mis queridos estudiantes, hemos llegado al final de nuestra clase de hoy. No olvides que puedes acceder al enlace que aparece en pantalla para que puedas ver esta clase nuevamente. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes auxiliarte de tus padres y de los docentes de tu centro escolar. Me despido, como de costumbre, con una frase, y en este caso de Aristóteles. Él decía: somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Me parece excelente que hayas tomado cada uno de estos apuntes para que completes este proceso en el que te estás formando y obteniendo las informaciones necesarias durante este año escolar. Me despido, así que cuida tu salud, protege a todos tus familiares y nos vemos en la próxima.